¿Qué harías si te quedara solo un año de vida y supieras que la única persona que realmente te amó ya no está a tu lado? Carlos Herrera, un millonario de 40 años que lo tenía todo, menos lo que más importa, escucha de su médico las palabras más aterradoras que jamás imaginó. Señor Herrera, lamento informarle que su condición es terminal. Le quedan aproximadamente 12 meses. En ese instante, rodeado de lujo pero completamente solo, comprende que todo su imperio no vale nada sin ella. Quédate hasta el final de esta historia y descubrirás cómo el amor verdadero y la fe pueden cambiar hasta el destino más oscuro. La oficina del doctor Ramírez olía a desinfectante y miedo. Carlos observaba las placas radiográficas iluminadas en la pared mientras el médico pronunciaba cada palabra como si fuera una sentencia de muerte. Su corazón está demasiado débil, señor Herrera. Los tratamientos ya no funcionan. Debemos ser realistas sobre el tiempo que le queda. Carlos sintió que las paredes del consultorio se cerraban sobre él, aplastándolo con el peso de una realidad que no podía aceptar. 40 años de vida, 15 construyendo un imperio empresarial, y ahora todo se reducía a un número frío. 365 días. Apretó los puños sobre sus rodillas, tratando de mantener la compostura que siempre había sido su armadura. Pero por dentro, algo se desmoronaba como un edificio sin cimientos. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó con voz ronca. El doctor negó con la cabeza, compasivo pero honesto. Ponga sus asuntos en orden. Pase tiempo con las personas que ama. Esas últimas palabras atravesaron a Carlos como un cuchillo afilado, porque no había nadie esperándolo en casa. Salió del hospital tambaleándose, cegado por la luz del sol de Guadalajara, que parecía burlarse de su oscuridad interior. Su chofer lo esperaba junto al automóvil negro, pero Carlos lo despidió con un gesto cansado. Necesitaba caminar, necesitaba pensar, necesitaba sentir que todavía controlaba algo en su vida, aunque fuera solo sus pasos. Las calles estaban llenas de gente apurada, todos persiguiendo sueños y metas que ahora le parecían tan insignificantes. Una pareja joven reía mientras compartía un elote comprado en un puesto callejero, y Carlos sintió una punzada de envidia tan intensa que tuvo que detenerse. ¿Cuándo fue la última vez que había reído así? ¿Cuándo dejó de notar las cosas pequeñas que hacen que la vida valga la pena? Su teléfono vibró con notificaciones de negocios urgentes, pero por primera vez en años las ignoró por completo. Ninguna junta importaba ya. Ningún contrato tenía sentido cuando el reloj de arena se estaba vaciando tan rápido. Llegó a su penthouse en el centro de la ciudad y la soledad lo golpeó con tanta fuerza que casi no pudo respirar. El apartamento era un monumento al éxito vacío. Muebles de diseñador que nadie más disfrutaba, arte carísimo que nadie admiraba con él, una cocina gourmet donde nunca se preparaban comidas caseras. Carlos se sirvió un tequila Don Julio 1942, el más caro de su colección, pero el sabor era amargo en su boca. Se dejó caer en el sillón de cuero italiano y cerró los ojos, permitiéndose finalmente sentir todo el peso del terror que había estado reprimiendo. Las lágrimas llegaron sin permiso, silenciosas pero devastadoras, empapando su camisa de seda. En su mente aparecieron imágenes de todos los momentos que había sacrificado por el trabajo, cenas canceladas, viajes pospuestos, conversaciones interrumpidas, y entre todas esas memorias dolorosas, un rostro brillaba con claridad insoportable: María Fernanda, su exesposa, la mujer que lo había amado cuando no tenía nada, la que se fue cuando él ya lo tenía todo. «Fui un tonto», murmuró al aire vacío. «El tonto más grande del mundo». Esa noche Carlos no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación mientras las horas pasaban con lentitud cruel, cada minuto recordándole que su tiempo se agotaba. A las 3 de la madrugada encendió su computadora y buscó información sobre María Fernanda por primera vez en 5 años. No encontró redes sociales activas, solo un viejo perfil abandonado con fotos de cuando estaban juntos. En cada imagen, ella sonreía con una luz en los ojos que él había apagado poco a poco con su obsesión por el éxito.
Recordó su último aniversario juntos, cuando ella preparó una cena especial y él llegó 4 horas tarde, demasiado cansado para siquiera disculparse correctamente. Recordó las veces que ella le suplicó que la acompañara a visitar a sus padres en el rancho, y él siempre tenía una excusa relacionada con el trabajo. Recordó el día que ella empacó sus maletas, con lágrimas cayendo sobre la ropa doblada, y le dijo: «Ya no puedo competir con tu ambición, Carlos. Me rindo». Él la dejó ir sin pelear, convencido de que su carrera era más importante que cualquier cosa. Ahora, con la muerte acechando, comprendía cuán equivocado había estado. Al amanecer, con los ojos rojos y el alma destrozada, Carlos tomó la decisión que cambiaría todo. Se levantó del sofá donde había pasado la noche, caminó hacia su estudio y sacó papel y pluma de su escritorio. Sus manos temblaban mientras escribía las primeras palabras de una carta que había estado gestándose en su corazón durante 5 años de arrepentimiento. «María Fernanda», comenzó, y su voz se quebró al pronunciar su nombre en voz alta. No sabía si ella lo perdonaría, no sabía si siquiera querría verlo después de cómo la había tratado. Pero una cosa era segura: no podía morir sin intentarlo. No podía cerrar los ojos para siempre sin decirle cuánto lamentaba haberla perdido, sin confesar que todos sus logros eran cenizas sin ella a su lado. Afuera, la ciudad despertaba con los sonidos del tráfico y los vendedores ambulantes, pero Carlos solo podía escuchar el latido débil de su corazón enfermo y la voz de María resonando en su memoria. Tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Carlos pasó 3 días escribiendo y reescribiendo la carta hasta que cada palabra capturara exactamente lo que su corazón necesitaba expresar. La mesa de su estudio estaba cubierta de borradores arrugados, intentos fallidos de poner en papel sentimientos que durante años había ignorado. «María Fernanda, si estás leyendo esto, es porque tuve el valor de buscarte, algo que debía hacer hace mucho tiempo», escribió en la versión final. «Me diagnosticaron una enfermedad terminal. Me quedan meses, tal vez semanas, pero no vine a pedirte lástima ni a cargar tu corazón con mi tristeza. Vine porque necesito que sepas la verdad que nunca tuve el coraje de decirte cuando estábamos juntos». Sus manos temblaban mientras continuaba escribiendo, las palabras fluyendo como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Confesó cada error, cada momento en que eligió el dinero sobre el amor, cada noche que la dejó sola mientras perseguía un éxito que ahora sabía que era vacío. «Quiero que todo sea tuyo cuando yo me vaya», escribió al final. «No porque necesites mi dinero, sino porque mereces saber que tú eras mi verdadero tesoro, y fui demasiado ciego para verlo». El 4.º día, Carlos guardó la carta en un sobre junto con los documentos que su abogado había preparado: testamentos, escrituras, acciones de todas sus empresas, todo a nombre de María Fernanda, sin condiciones, sin ataduras. Su abogado, el licenciado Sánchez, había intentado convencerlo de reconsiderar. «Don Carlos, es una decisión muy drástica. Al menos deje algo para otros familiares», le había sugerido con preocupación genuina. Pero Carlos fue inflexible en su determinación. «No tengo a nadie más, licenciado. Mis padres fallecieron hace años. No tengo hermanos y los que llamo amigos solo están interesados en mi dinero. María fue la única persona que me amó cuando no tenía nada». El abogado finalmente cedió, aunque su expresión mostraba clara desaprobación. Carlos firmó cada documento con mano firme, sintiendo que con cada firma se liberaba de un peso que había cargado durante años. El dinero que tanto había perseguido, el imperio que construyó sacrificando todo, ahora tenía finalmente un propósito real: cuidar a la mujer que debió haber cuidado desde el principio. A la mañana siguiente, Carlos empacó una maleta pequeña con ropa sencilla que apenas había usado: jeans, camisas de algodón, zapatos cómodos. Dejó atrás los trajes de diseñador y los relojes costosos que habían sido su uniforme durante años. Miró su reflejo en el espejo y casi no se reconoció. Había adelgazado, su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos mostraban el cansancio de quien carga con demasiado.
Pero también había algo diferente en esa mirada, determinación mezclada con esperanza frágil. Llamó a su secretaria y le dijo que se tomaría un tiempo indefinido, ignorando su sorpresa y las preguntas sobre las reuniones importantes que tendría que cancelar. Que los vicepresidentes se encarguen, dijo simplemente. Yo tengo algo mucho más importante que hacer. Salió de su penthouse sin mirar atrás, sintiendo que dejaba atrás no solo un lugar, sino toda una vida que ahora le parecía una prisión dorada. El sol de Guadalajara brillaba intenso mientras subía a su camioneta personal, sin chofer, sin lujos innecesarios. El camino hacia el interior de Jalisco serpenteaba entre montañas verdes y pueblos pintorescos que Carlos había olvidado que existían. Conducía despacio, no por precaución, sino porque cada kilómetro lo alejaba de su mundo conocido y lo acercaba a un territorio desconocido que lo llenaba de miedo y anticipación. Pasó por San Cristóbal de la Barranca, un pueblo donde las casitas de adobe se alineaban en calles empedradas y la gente saludaba a los extraños con sonrisas genuinas. Se detuvo en una pequeña fonda para almorzar y la dueña, una señora regordeta de rebozo colorido, le sirvió birria con tortillas hechas a mano mientras platicaba animadamente sobre el clima y las cosechas. Carlos comió despacio, saboreando cada bocado de una forma que nunca había hecho en los restaurantes elegantes donde solía comer. Aquí no había meseros con guantes blancos ni platos sofisticados, pero la comida tenía un sabor a hogar que lo conmovió hasta las lágrimas. ¿Se encuentra bien, joven?, preguntó la señora con preocupación maternal. Carlos asintió, limpiándose los ojos disimuladamente. Sí, señora, solo recordando cosas que había olvidado. Al atardecer, Carlos finalmente llegó a Santa Rosa del Monte, el pueblito donde María había regresado a vivir con sus padres, según la información que logró conseguir. Las calles polvorientas estaban bordeadas de jacarandás en flor que pintaban todo de morado. Niños jugaban fútbol en la plaza mientras sus madres conversaban sentadas en las bancas de hierro forjado. Una iglesia colonial presidía el centro del pueblo, sus campanas repicando para llamar a la misa de la tarde. Carlos estacionó frente a una tiendita y preguntó por la familia de María. «¿Los Soto?» «Claro, mi hijo. Viven en el rancho Las Bugambilias, como a 2 kilómetros saliendo por el camino del norte. No tiene pierde, es la casa blanca con el portón verde», le explicó el tendero señalando con la mano. Carlos agradeció y volvió a su camioneta, el corazón latiéndole tan fuerte que dolía. El camino de terracería sacudía el vehículo mientras avanzaba entre campos de maíz y nopales. Y entonces la vio. Una casa encalada rodeada de un jardín explosivo de flores, con rosales trepando por las paredes y bugambilias derramándose sobre el techo de teja. Y allí, arrodillada entre las flores, estaba la mujer que nunca dejó de habitar sus sueños. Carlos bajó de la camioneta con las piernas temblorosas, incapaz de apartar la mirada de la figura femenina que trabajaba en el jardín. María Fernanda estaba de espaldas a él, inclinada sobre un rosal cargado de flores rosadas, sus manos enguantadas podando con cuidado las ramas secas. Vestía un sencillo vestido de algodón color café claro que le llegaba hasta las rodillas y su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Carlos notó que había adelgazado un poco, pero conservaba esa gracia natural que siempre lo había cautivado. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, y por un momento absurdo, pensó que tal vez estaba soñando, que su corazón débil finalmente había cedido, y esto era el cielo. Pero el olor a tierra mojada y a jazmines era demasiado real, el canto de los grillos demasiado claro. Dio un paso hacia el portón verde, luego otro, y el crujido de sus zapatos sobre la grava rompió el silencio. María se enderezó lentamente, girando la cabeza con curiosidad. Y entonces sus ojos café dorados se encontraron con los de él. El tiempo se detuvo en ese instante eterno donde el pasado y el presente colisionaron. María dejó caer las tijeras de podar, su boca abriéndose en un gesto de sorpresa pura. «¿Carlos?», susurró tan bajito que él apenas la escuchó. Pero no había duda en su voz, no había confusión.
Lo había reconocido inmediatamente a pesar de los años y los cambios que la enfermedad había grabado en su rostro. Carlos intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por la emoción, por el miedo, por todas las palabras que había ensayado durante el camino y que ahora se negaban a salir. María se quitó los guantes de jardinería con movimientos lentos, casi mecánicos, sin apartar sus ojos de él. Caminó hacia el portón con pasos vacilantes y Carlos notó que llevaba sandalias sencillas color marrón que levantaban pequeñas nubes de polvo. «No puedo creerlo», murmuró ella ahora más cerca, su voz temblando ligeramente. «Eres tú, realmente eres tú». No había rabia en sus palabras, no había el reproche que Carlos había temido. Solo asombro mezclado con algo que parecía alivio. María abrió el portón con manos temblorosas y se quedó allí parada, a solo 2 metros de distancia, estudiando su rostro con una intensidad que lo desnudaba por completo. Carlos vio el momento exacto en que ella notó los cambios, el peso perdido, las ojeras profundas, la palidez enfermiza de su piel. «¡Ay, Dios mío!», exhaló, llevándose una mano al pecho. «¿Qué te pasó, Carlos? ¿Te ves?» Se detuvo, buscando palabras que no fueran demasiado duras. «Te ves cansado», terminó suavemente. Él intentó sonreír, pero solo logró una mueca triste. «Es una larga historia, María. Una que necesito contarte si me das la oportunidad». Ella asintió despacio, abriendo el portón completamente. «Pasa», dijo con una voz que Carlos recordaba de sus mejores días juntos, esa voz llena de calidez que hacía que cualquier problema pareciera solucionable. «Mis papás fueron al pueblo a la misa de las 6. Podemos platicar tranquilos». Carlos cruzó el umbral y sintió que cruzaba también hacia un mundo completamente diferente, un mundo donde el tiempo se medía en puestas de sol y no en contratos firmados. El jardín era un paraíso pequeño pero exuberante. Rosales de todos los colores bordeaban el sendero de piedra, geranios rojos estallaban en macetas de barro y un limonero cargado de frutos se inclinaba sobre una banca de madera. María lo guió hacia esa banca bajo la sombra fragante del árbol y ambos se sentaron dejando un espacio prudente entre ellos. El silencio se extendió, no incómodo, pero sí cargado de 5 años de preguntas sin respuesta. Finalmente, Carlos rompió el silencio. «Sé que no tengo derecho a aparecer así, sin avisar, después de todo este tiempo. Sé que probablemente soy la última persona que esperabas ver». María lo interrumpió con un gesto suave de su mano. «No digas eso, Carlos. Yo...» Se detuvo, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando buscaba las palabras correctas. «Yo sabía que algún día vendrías. No sabía cuándo ni por qué, pero algo en mi corazón me decía que te volvería a ver». Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier reproche. «¿Cómo podías saber eso?», preguntó, genuinamente confundido. María sonrió con una dulzura que lo partió en dos. «Porque nunca dejé de orar por ti», confesó María, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Cada noche, antes de dormir, hablaba con Dios sobre ti. Le pedía que te cuidara, que te protegiera, que algún día te ayudara a encontrar la paz que tanto buscabas en lugares equivocados». Carlos sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, algo que había estado endurecido durante años. «¿Oraste por mí? Después de cómo te traté, después de todo lo que te hice pasar, ¿seguiste pensando en mí?». Su voz se quebró en la última palabra. María extendió su mano y la colocó sobre la de él, un gesto tan simple pero tan cargado de significado que Carlos tuvo que cerrar los ojos para no llorar. El amor verdadero no se apaga solo porque alguien se va, Carlos. Yo te amé cuando no tenías nada, y seguí amándote incluso cuando lo tuviste todo y me dejaste atrás. No porque fuera fácil, sino porque eso es lo que significa amar de verdad, querer el bien del otro, aunque ya no esté a tu lado. Carlos abrió los ojos y la miró. Realmente la miró, viendo por primera vez la profundidad de lo que había perdido. «Necesito contarte por qué vine», dijo con voz ronca, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían todo entre ellos para siempre. Carlos respiró profundamente, preparándose para las palabras más difíciles que tendría que pronunciar en su vida. «María,
Vine porque me estoy muriendo. Lo dijo sin rodeos, sin suavizar el golpe, porque ella merecía la verdad cruda y completa. Vio cómo la expresión de María pasaba de la sorpresa a la incredulidad y finalmente al horror. Su mano, que todavía descansaba sobre la de él, se apretó con fuerza. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible. «No puede ser». «¿Qué estás diciendo?». Carlos continuó, obligándose a mantener la mirada en sus ojos, aunque cada palabra era como tragar vidrio molido. «Me diagnosticaron una enfermedad cardíaca terminal hace una semana. Los médicos me dieron 1 año de vida, quizás menos. Mi corazón está fallando y ya no hay tratamiento que funcione». María se llevó la mano libre a la boca, ahogando un sollozo. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas, y Carlos sintió cada una como si cayera directamente sobre su alma herida. «Ay, Carlos, no. Por favor, dime que no es cierto. Dime que es una pesadilla». Él negó con la cabeza, sacando del bolsillo de su camisa los papeles doblados que había traído, copias del diagnóstico médico con términos técnicos y pronósticos sombríos. «Es real, María, demasiado real». Y cuando lo supe, cuando me enfrenté a la idea de que mi tiempo se agotaba, solo podía pensar en una cosa: en ti, en cuánto te había fallado, en cuánto había desperdiciado lo que teníamos por perseguir cosas que ahora veo que no importan nada. María tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó rápidamente, sus lágrimas manchando el papel. Cuando terminó, los dejó caer sobre su regazo y cubrió su rostro con ambas manos, llorando con un dolor que salía desde lo más profundo de su ser. Carlos quiso abrazarla, pero no se atrevió. No estaba seguro de tener ese derecho todavía. «Lo siento tanto», dijo, su propia voz quebrándose. «Siento haberte hecho sufrir, siento haber sido tan ciego, siento que necesitara algo así para finalmente ver lo que siempre estuvo frente a mí». María levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, pero llenos de una determinación que Carlos no esperaba. «No digas eso. No te disculpes por estar enfermo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas de algún lugar muy profundo dentro de ella. «Carlos, hay algo que necesitas entender. Durante estos 5 años, aprendí que hay un poder mucho mayor que nosotros. Un Dios que escucha cuando clamamos, que sana cuando creemos. Mi fe se hizo más fuerte precisamente porque pasé por tanto dolor». Se levantó de la banca y caminó hacia el rosal más cercano, tocando suavemente uno de los pétalos rosados. «Cuando volví aquí, estaba destrozada. Pensé que nunca me recuperaría de perderte, pero mi mamá me enseñó algo, que cuando entregamos nuestro dolor a Dios, Él lo transforma en algo hermoso, como estas rosas que crecen más fuertes después de ser podadas». Carlos la escuchaba sin poder articular palabra, asombrado por la serenidad que emanaba de ella a pesar de las lágrimas. «Yo creo que Dios te trajo aquí por una razón, Carlos», continuó María, girándose para mirarlo directamente. «No creo en las casualidades. Creo que Él escuchó mis oraciones y decidió que era tiempo de traerte de regreso, pero no de la manera que yo esperaba». Caminó de vuelta hacia él y se arrodilló frente a la banca, tomando ambas manos de Carlos entre las suyas. «Sé que los médicos dijeron que no hay esperanza, pero yo sirvo a un Dios que se especializa en lo imposible. He visto milagros con mis propios ojos, Carlos. Vi a mi tío recuperarse de una enfermedad que los doctores dijeron que era incurable. Vi a la hija de mi vecina despertar de un coma cuando todos habían perdido la esperanza. Sus ojos brillaban ahora no solo con lágrimas, sino con una convicción férrea que era casi palpable. ¿Me dejarías orar por ti? No como un ritual vacío, sino como una conversación real con el que tiene poder sobre la vida y la muerte». Carlos, que nunca había sido religioso, que había construido su imperio creyendo solo en el esfuerzo y la estrategia, sintió algo removerse en su pecho ante la fe absoluta en la voz de María. «No sé si creo en eso, María», admitió Carlos con honestidad. «Pasé toda mi vida confiando solo en mí mismo, en lo que podía controlar y medir. Pero
Se detuvo buscando las palabras correctas. Si tú crees que puede ayudar, entonces sí. Ora por mí. María sonrió a través de las lágrimas y apretó sus manos con más fuerza. Cerró los ojos y comenzó a hablar, no con frases memorizadas, sino con palabras que salían directamente del corazón. Padre Celestial, aquí estoy de nuevo, trayéndote a Carlos como te lo he traído en mis pensamientos durante todos estos años. Tú sabes cuánto lo amo, cuánto me duele verlo sufrir. Te pido, con toda la fe que has puesto en mi corazón, que toques su cuerpo, que sanes lo que está roto, que le devuelvas la salud y las fuerzas, no por mis méritos, sino por tu infinita misericordia y amor. Su voz temblaba, pero no vacilaba, cada palabra pronunciada con una convicción que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. Carlos, que había cerrado los ojos sin darse cuenta, sintió algo extraño, una calidez que comenzaba en sus manos, donde María la sostenía y se extendía por sus brazos, por su pecho, como si una corriente gentil pero poderosa fluyera a través de él. Y en ese jardín lleno de flores bajo el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja, algo que Carlos no podía explicar empezó a despertar en su interior. Esa misma noche, después de que María terminara su oración, algo cambió en el ambiente de la pequeña Casa Blanca. Los padres de María regresaron de la misa y, aunque sorprendidos de ver a Carlos después de tantos años, lo recibieron con la hospitalidad cálida típica de la gente del campo. Don Rodrigo, un hombre de 60 años con manos curtidas por el trabajo y ojos sabios, estrechó la mano de Carlos sin hacer preguntas incómodas. Doña Lupita, menuda pero con una presencia maternal abrumadora, preparó café de olla y pan dulce mientras insistía en que Carlos se quedara a cenar. En esta casa siempre hay un plato más en la mesa, declaró con firmeza que no admitía discusión. Carlos aceptó, conmovido por la generosidad de gente que tenía tan poco comparado con él, pero que daba tanto. Durante la cena sencilla de frijoles refritos, quesadillas y salsa casera, María les contó sobre la enfermedad de Carlos. Doña Lupita se persignó y prometió incluirlo en sus oraciones diarias, mientras don Rodrigo simplemente asintió y dijo: «Dios sabe lo que hace, mijo. Estás en el lugar correcto». Los días siguientes cayeron en un ritmo tranquilo que Carlos no había experimentado en décadas. Se quedó en un pequeño hotel del pueblo, pero pasaba las mañanas y tardes en el rancho, ayudando en lo que podía, a pesar de su debilidad física. María le enseñó a cuidar las rosas, explicándole con paciencia cómo podar las ramas secas para que las nuevas flores crecieran más fuertes. «Es como la vida», comentó ella mientras le mostraba la técnica correcta. «A veces hay que cortar lo que ya no sirve para que lo nuevo pueda florecer». Carlos entendió que no hablaba solo de jardinería. Juntos regaban el huerto de verduras al amanecer, cuando el sol apenas pintaba el cielo de colores pasteles y el rocío brillaba sobre las hojas. Compartían desayunos simples de huevos rancheros y tortillas recién hechas que doña Lupita preparaba cantando canciones viejas. Y cada noche, sin falta, María oraba por él con esa misma fe inquebrantable, sus palabras envolviendo a Carlos como un abrazo invisible. Él comenzó a sentir algo extraño en su cuerpo, una ligereza que no podía explicar, como si un peso invisible se estuviera levantando lentamente. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra del limonero después de trabajar en el jardín, María compartió más sobre los años que habían pasado separados. «Cuando me fui de Guadalajara pensé que moriría de tristeza», confesó, arrancando distraídamente briznas de pasto. «Las primeras semanas apenas podía levantarme de la cama. Mi mamá me traía té de manzanilla y me dejaba llorar en su regazo como si volviera a ser una niña pequeña». Carlos escuchaba en silencio, cada palabra grabándose dolorosamente en su conciencia. Pero después mi papá me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo: «Mija, el dolor es parte del amor. Si no doliera, significaría que nunca amaste de verdad. Pero no puedes quedarte en el dolor para siempre. Tienes que transformarlo en algo que te haga más fuerte». María sonrió suavemente, mirando las nubes que flotaban lentamente sobre ellos. «Entonces empecé a trabajar en el jardín,
a plantar cada rosa como si fuera una oración por ti. Cada flor que florecía me recordaba que la belleza puede surgir incluso después de la tristeza más profunda. Carlos extendió su mano y tomó la de María con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Fui un idiota, María, un idiota con un diploma costoso y una cuenta bancaria abultada, pero un idiota al fin. Te cambié por reuniones que no recuerdo, por contratos que ahora no significan nada, por un estilo de vida que me dejó completamente vacío. Ella apretó su mano, pero no lo interrumpió, dejándolo purgar años de arrepentimiento acumulado. ¿Sabes qué es lo más irónico? Alcancé todas las metas que me propuse. Me volví millonario antes de los 35. Tengo propiedades en 3 estados, acciones en media docena de empresas exitosas, un apartamento que apareció en revistas de arquitectura. Y con todo eso, las noches más solitarias de mi vida fueron las que pasé en esa cama king size de sábanas egipcias, mirando el techo y preguntándome por qué me sentía tan miserable. Una brisa suave movió las hojas del limonero y por primera vez en años, Carlos sintió algo parecido a la paz. María giró su rostro hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y comprensión que no necesitaba palabras. «Carlos, quiero que sepas algo importante», dijo María con voz suave pero firme. «No te estoy cuidando ni orando por ti, porque quiera que volvamos a estar juntos. Lo hago porque es lo correcto, porque la fe que profeso me enseña a amar sin esperar nada a cambio». Sus palabras eran honestas, sin crueldad, pero sin falsas esperanzas tampoco. Si Dios decide sanarte, será porque tiene un propósito para tu vida, no porque yo lo merezca o porque tú lo merezcas. Su voluntad es perfecta, aunque a veces no la entendamos. Carlos asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción ante su transparencia. Pero al mismo tiempo, esa honestidad lo hacía amarla aún más. Había olvidado lo refrescante que era estar con alguien que decía la verdad sin adornarla ni manipularla. En su mundo de negocios todos mentían un poco, todos querían algo, todos tenían una agenda oculta. Aquí, en este jardín humilde, finalmente había encontrado autenticidad pura. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día con mucha paz. Esa noche, acostado en su habitación de hotel, Carlos sintió por primera vez en semanas que su corazón latía con un ritmo más fuerte, más regular. Decidió que haría algo que los médicos le habían dicho que era imposible. Se haría nuevos análisis para ver exactamente qué estaba pasando en su cuerpo. A la mañana siguiente, Carlos condujo las 3 horas hasta Guadalajara sin decirle nada a María sobre su plan. No quería generar falsas esperanzas ni parecer que dudaba de sus oraciones. Simplemente necesitaba saber con certeza científica qué estaba ocurriendo en su organismo. Los cambios que sentía eran demasiado significativos para ignorarlos. Despertaba con más energía, podía caminar distancias más largas sin quedarse sin aliento. El dolor constante en su pecho había disminuido considerablemente. Algo estaba diferente y necesitaba confirmación médica antes de permitirse creer en lo imposible. Llegó al hospital donde lo habían diagnosticado originalmente y pidió una cita urgente con el doctor Ramírez. La recepcionista, recordándolo por su caso, lo acomodó inmediatamente en la agenda. «Don Carlos, nos sorprende verlo tan pronto», comentó ella con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Se siente peor?». Carlos negó con la cabeza, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. «En realidad me siento mejor, mucho mejor, y necesito entender por qué». El doctor Ramírez frunció el ceño cuando Carlos le explicó los síntomas mejorados, su escepticismo profesional claramente visible. «Señor Herrera, entiendo que quiera tener esperanza, pero con su condición específica, las mejoras repentinas son extremadamente raras, casi imposibles de hecho. Sin embargo, accedió a realizar una batería completa de pruebas: electrocardiograma, ecocardiograma, análisis de sangre, radiografías de tórax. Carlos pasó todo el día en el hospital, siendo pinchado, escaneado y examinado por diferentes especialistas que compartían la misma expresión de duda educada.
Volveremos a llamarlo en 2 días con los resultados, le informó una enfermera mientras le retiraba la última aguja. Pero no se haga muchas ilusiones, señor. Los milagros médicos son muy raros. Carlos asintió, pero algo en su interior le decía que lo que estaba experimentando iba más allá de la medicina. Durante el camino de regreso a Santa Rosa del Monte, oró por primera vez en su vida adulta, palabras torpes y sinceras que salían de un lugar que no sabía que existía dentro de él. María notó de inmediato que algo había cambiado cuando Carlos regresó esa noche. «¿Dónde estuviste todo el día?», preguntó sin acusación, solo curiosidad genuina. Carlos decidió ser honesto. «Fui a hacerme más estudios médicos en Guadalajara. No te lo dije porque no quería que te preocuparas o que pensaras que dudaba de tus oraciones». Esperaba que ella se molestara, pero en cambio María sonrió con una serenidad que lo desarmó completamente. «Está bien, Carlos. La fe no significa ignorar la realidad o rechazar la medicina. Dios trabaja de muchas maneras, incluyendo a través de los doctores. ¿Cuándo tendrás los resultados?». Carlos tragó saliva, su corazón acelerándose con anticipación y miedo. «En 2 días». María tomó sus manos como había hecho tantas veces en las últimas semanas. «Entonces oraré el doble durante estos 2 días. Y sin importar lo que digan esos papeles, recuerda que ya has recibido algo más importante. Has recuperado la capacidad de sentir, de conectar, de amar. Eso ya es un milagro en sí mismo». Los siguientes 2 días fueron los más largos en la vida de Carlos. Intentaba mantenerse ocupado ayudando en el rancho, pero su mente constantemente regresaba al hospital, a los doctores, a los resultados que estaban siendo analizados en algún laboratorio frío y estéril. María lo mantenía cerca, involucrándolo en tareas que requerían concentración: reparar una cerca rota, reorganizar el gallinero, ayudar a don Rodrigo a podar los árboles frutales. Por las noches, la familia completa se reunía en la sala pequeña pero acogedora, y María leía pasajes de su Biblia gastada sobre sanación y fe. «Escucha esto, Carlos», decía ella, su dedo siguiendo las líneas del texto. «Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán». Mateo 21:22. Doña Lupita asentía fervorosamente mientras tejía un suéter, y don Rodrigo agregaba sus propios testimonios de momentos en que la fe había obrado maravillas en sus vidas. Carlos absorbía cada palabra, cada historia, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando no solo en su cuerpo, sino en su alma entera. El tercer día llegó con un cielo despejado y un calor gentil que prometía un día hermoso. Carlos estaba ayudando a María a regar los rosales cuando su teléfono sonó con un número que reconoció inmediatamente: el hospital. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer la manguera. «Es el doctor Ramírez», susurró, su voz apenas funcionando. María dejó su regadera y se paró junto a él, su presencia dándole fuerza. Carlos contestó y escuchó en silencio durante lo que pareció una eternidad, su expresión cambiando de ansiedad a incredulidad y finalmente a un asombro puro y arrollador. Cuando colgó se quedó inmóvil, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño que no entendía cómo funcionaba. «¿Qué dijo?», preguntó María, su propia voz temblando con esperanza contenida. Carlos levantó la vista hacia ella, lágrimas rodando libremente por su rostro, y cuando habló su voz estaba cargada de un asombro reverente. «No hay señales de la enfermedad. Ninguna. Los médicos revisaron 3 veces los resultados porque no podían creerlo. Mi corazón está funcionando normalmente. Es como si nunca hubiera estado enfermo». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el canto distante de un pájaro. Y entonces María comenzó a llorar, cayendo de rodillas en la tierra húmeda del jardín, sus manos levantadas hacia el cielo en gratitud pura mientras repetía una y otra vez: «Gracias, Padre, gracias por escuchar, gracias por este milagro». Carlos no podía dejar de temblar mientras María lloraba de rodillas en el jardín, su alma entera expresándose en ese momento de gratitud pura. Él la ayudó a levantarse con cuidado, y cuando sus ojos se encontraron,
ambos vieron en el otro algo que las palabras no podían capturar: la certeza absoluta de que habían sido testigos de algo divino, algo que desafiaba toda lógica y toda ciencia. «Los médicos no tienen explicación, María», dijo Carlos, su voz todavía cargada de asombro. «El doctor Ramírez me dijo que en 30 años de carrera nunca había visto algo así. Revisaron los análisis anteriores y los nuevos 5 veces, pensando que había un error. Pero no hay error. Donde había tejido dañado, ahora hay tejido sano. Donde había válvulas débiles, ahora hay válvulas fuertes. Es como si mi corazón hubiera sido completamente renovado». María se limpió las lágrimas con las manos sucias de tierra, dejando manchas en sus mejillas que solo la hacían ver más hermosa a los ojos de Carlos. «No fueron los médicos quienes te sanaron», susurró ella con convicción férrea. «Fue Dios respondiendo a la fe. Él te trajo aquí, Carlos, te trajo a casa». La noticia se extendió por el rancho como fuego en pasto seco. Doña Lupita salió corriendo de la cocina cuando escuchó los gritos de alegría, secándose las manos en su delantal bordado mientras preguntaba qué sucedía. Cuando Carlos le contó sobre los resultados, la mujer lo abrazó con tanta fuerza que casi lo dejó sin aire, su cuerpo pequeño vibrando con emoción. «Lo sabía. Yo sabía que Dios iba a hacer algo grande», exclamó, besando su frente como si fuera su propio hijo. Don Rodrigo apareció desde el establo, caminando con su paso tranquilo y medido, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas cuando estrechó la mano de Carlos. «Bienvenido de regreso a la vida, muchacho», dijo simplemente, pero esas palabras llevaban el peso de una bendición profunda. Esa tarde, la familia improvisó una celebración con lo que tenían: tamales que doña Lupita había preparado esa mañana, agua de horchata fresca y un pastel de 3 leches que la vecina trajo cuando se enteró de la noticia. El jardín se llenó de risas y cantos, de historias compartidas y abrazos sinceros. Carlos se sentó en medio de todo, observando la escena como si estuviera viendo su vida desde afuera, maravillado de que la verdadera riqueza había estado siempre en momentos exactamente como este. Cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados improvisados regresaron a sus casas, Carlos buscó a María en el lugar donde sabía que la encontraría, entre los rosales que ella había cuidado con tanto amor. Estaba podando las últimas flores marchitas del día, su perfil iluminado por la luz dorada del atardecer que la hacía parecer una pintura viviente. «María», llamó suavemente para no asustarla. Ella se giró, una sonrisa pequeña pero genuina iluminando su rostro cansado. «Hay algo más que necesito decirte», continuó Carlos, acercándose hasta quedar a solo un paso de distancia. «Algo que he estado guardando desde que llegué aquí». María dejó las tijeras de podar sobre una mesita de jardín y le dio toda su atención, sus ojos color café dorado reflejando la curiosidad y algo más que Carlos no se atrevía a nombrar todavía. «Antes de venir, hice arreglos con mi abogado. Todo lo que poseo, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada acción de mis empresas, está ahora a tu nombre. Quería que lo supieras». El rostro de María pasó por varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, confusión y finalmente algo que parecía dolor. «¿Por qué harías eso, Carlos?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. «¿Crees que me importa tu dinero? ¿Crees que por eso oré por ti, porque quería heredar tu fortuna?». Su tono no era acusatorio, pero sí dolido, y Carlos se dio cuenta de inmediato de que ella había malinterpretado sus intenciones. «No, María, no es así», se apresuró a explicar buscando las palabras correctas. «No lo hice porque pensara que te importa el dinero. Lo hice porque cuando creí que me quedaban solo meses de vida, lo único que quería era asegurarme de que algo mío cuidara de ti cuando yo ya no estuviera. No como pago, no como soborno, sino como la única forma que tenía de mostrarte que finalmente había entendido lo que realmente importa». Extendió sus manos hacia ella, esperando que lo comprendiera. «Tú me amaste cuando no tenía nada. Ahora que tengo todo, lo único que quiero es que ese todo te cuide como yo nunca lo hice. Porque tú mereces estar segura.
estar cómoda, tener opciones. María lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro con esa manera que tenía de ver directamente dentro del alma de las personas. Finalmente, tomó sus manos y las apretó suavemente. Carlos, hay algo que tú necesitas entender. No vine a este rancho huyendo de la pobreza, vine huyendo del vacío. Mi familia no tiene mucho dinero, es cierto. Vivimos de la tierra, del trabajo duro, de compartir lo poco que tenemos. Pero tenemos algo que todo tu dinero no pudo comprarte. Paz. Tenemos fe, tenemos amor verdadero, tenemos el uno al otro. Miró alrededor del jardín modesto, a las flores que crecían en macetas recicladas, a la casa pequeña con paredes agrietadas, pero llenas de fotografías familiares. Esta vida simple me salvó cuando pensé que no podría sobrevivir sin ti. Me enseñó que la felicidad no viene de lo que tienes, sino de quién eres y en quién confías. Volvió su mirada hacia él y Carlos vio en sus ojos una sabiduría que él había tardado 40 años y una enfermedad terminal en comenzar a comprender. Si Dios decidió sanarte, Carlos, fue para que vivieras de verdad, no para que volvieras a encerrarte en ese mundo que casi te mata. Sus palabras cayeron sobre él como agua fresca en un desierto, y Carlos supo con claridad cristalina que tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Los días que siguieron fueron de conversaciones profundas y honestas que Carlos y María nunca habían tenido durante su matrimonio. Se sentaban bajo el limonero cada tarde, cuando el calor del día cedía a la brisa fresca del anochecer, y hablaban sobre todo lo que había salido mal entre ellos. Carlos confesó cómo la ambición se había convertido en su droga, cómo cada logro empresarial lo dejaba vacío pero con hambre de más, cómo construyó murallas de trabajo y éxito para no enfrentar el miedo de que sin sus logros no fuera nadie. Pensé que si dejaba de esforzarme, si bajaba el ritmo aunque fuera un poco, todo se vendría abajo. Y al final, de todas formas, se vino abajo, pero por las razones equivocadas. María escuchaba sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, dándole el espacio para purgar años de dolor autoinfligido. Cuando él terminaba, ella compartía su propia verdad, cómo se había sentido invisible en su propia casa, cómo intentó competir con su trabajo hasta que se dio cuenta de que era una batalla que nunca podría ganar, cómo finalmente tuvo que elegir entre seguir esperando migajas de su atención o aprender a ser completa sin él. Cuando me fui, Carlos, no fue porque dejara de amarte, explicó María una tarde mientras desgranaba chícharos para la cena. Fue porque si me quedaba un día más, iba a perder la persona que yo era. Ya no me reconocía en el espejo. Era solo la esposa del empresario exitoso, alguien que decoraba sus eventos pero que no importaba realmente en su vida. Sus dedos trabajaban con movimientos rápidos y seguros, el resultado de años de práctica. Durante mucho tiempo sentí que había fracasado, que si hubiera sido suficiente, me habrías elegido sobre el trabajo. Pero mi mamá me ayudó a entender algo fundamental. No era mi responsabilidad hacerte feliz. Esa era tu tarea, y tú elegiste buscar la felicidad en los lugares equivocados. Carlos absorbía cada palabra como si fuera medicina amarga pero necesaria, entendiendo por primera vez el peso que ella había cargado. Tenías razón en irte, admitió con voz ronca. Mereces mucho más de lo que yo te estaba dando. Mereces ser vista, ser escuchada, ser valorada cada día. Y yo estaba tan ciego que no podía ver el tesoro que tenía frente a mí. Las conversaciones no eran siempre fáciles. Hubo momentos de lágrimas, de silencios incómodos, de verdades que dolían al ser pronunciadas. Pero cada conversación era como quitar una capa de resentimiento acumulado, revelando debajo algo más limpio, más honesto. Carlos habló sobre su niñez, sobre un padre que medía el amor en términos de éxito financiero y una madre que nunca cuestionó esa ecuación. Crecí creyendo que mi valor como hombre estaba directamente relacionado con cuánto dinero podía ganar, cuánto poder podía acumular. Nadie me enseñó que está bien simplemente ser, que el amor no tiene que ganarse con logros. María compartió sobre su propia infancia en el rancho, sobre una familia que tenía poco pero compartía todo,
sobre aprender desde pequeña que Dios provee de maneras misteriosas cuando confías en Él. Mi abuela solía decir, Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas cuando estás listo para recibirlo. No entendí esa frase hasta ahora, hasta verte aparecer aquí, cuando ambos estábamos finalmente listos para sanar. A medida que los días se convertían en semanas, algo hermoso comenzó a florecer entre ellos, diferente a la pasión impulsiva de su juventud, pero más profundo, más arraigado. Era una conexión construida sobre verdad desnuda en lugar de ilusiones románticas, sobre aceptación en lugar de expectativas imposibles. Carlos empezó a notar detalles que antes ignoraba. Cómo María tarareaba canciones viejas mientras cocinaba, cómo hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas, cómo sus ojos se iluminaban cuando leía pasajes de su Biblia que la conmovían especialmente. La veía interactuar con los niños del pueblo que venían a jugar al rancho. Su paciencia infinita y su risa fácil creando un ambiente donde todos se sentían seguros y amados. Una tarde, mientras la observaba enseñar a una niña pequeña cómo plantar semillas de girasol, Carlos sintió una certeza absoluta en su pecho. Este era el lugar donde pertenecía, junto a esta mujer extraordinaria que había tenido la gracia de amarlo a pesar de sus fallas monumentales. Una noche, después de una cena familiar particularmente alegre, Carlos ayudó a María a lavar los platos mientras doña Lupita y don Rodrigo se retiraban temprano. La cocina estaba llena del vapor del agua caliente y el aroma del jabón de lavanda que María prefería. «Nunca pensé que lavar platos podría ser agradable», comentó Carlos, secando un plato con un trapo de cocina bordado a mano. María se rió, un sonido musical que Carlos decidió que era su nuevo favorito. «Es porque estás presente en el momento. Antes, probablemente estarías pensando en juntas y contratos mientras hacías esto». Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Tienes razón. Pero ahora, lo único en lo que puedo pensar es en que no quiero que este momento termine. No quiero volver a Guadalajara, a ese apartamento vacío, a esa vida que casi me mata». Dejó el trapo sobre el mostrador y se giró para mirarla completamente. «María, estos últimos días aquí contigo han sido los más reales de toda mi vida. No quiero perder esto. No quiero perderte otra vez». Sus palabras flotaron en el aire cálido de la cocina, cargadas de un significado que ambos entendían perfectamente. María dejó de lavar, sus manos inmóviles bajo el agua, y cuando finalmente lo miró, Carlos vio en sus ojos una pregunta silenciosa que necesitaba responder con acciones, no solo con palabras. Los días siguientes a esa conversación en la cocina fueron diferentes. Había una tensión dulce en el aire, una anticipación silenciosa que ambos sentían pero ninguno nombraba. Carlos pasaba más tiempo en el rancho, quedándose hasta que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Ayudaba a don Rodrigo con las reparaciones que siempre había pendientes en una propiedad rural. Arreglaba goteras, reforzaba cercas, pintaba paredes desgastadas. El trabajo físico lo cansaba, pero de una manera satisfactoria que nunca experimentó en su oficina con aire acondicionado. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos y manchas de pintura que se negaban a salir completamente. Pero cuando María las tomaba entre las suyas, ya no parecía importarle la manicura perfecta que solía mantener. «Estas manos ahora cuentan historias», comentó ella una tarde, trazando con su dedo las líneas nuevas en sus palmas. «Historias de trabajo honesto, de ayudar a otros, de construir cosas reales en lugar de solo mover papeles». Carlos sonrió ante la observación, reconociendo cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Una tarde de sábado, mientras María regaba sus rosales favoritos, Carlos tomó una decisión que había estado formándose en su corazón durante días. Había pasado la mañana en el pueblo, haciendo llamadas importantes y arreglando asuntos que necesitaban resolverse. Regresó al rancho cerca de las 5, cuando el sol comenzaba su descenso lento hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta que parecían sacados de un cuadro. Encontró a María exactamente donde esperaba, entre las flores que amaba,
su vestido sencillo de lino blanco moviéndose gentilmente con la brisa. Ella no lo había visto llegar, concentrada en examinar los pétalos de una rosa particularmente hermosa de color durazno. Carlos se quedó inmóvil por un momento, grabando esa imagen en su memoria. La mujer que lo había salvado sin siquiera intentarlo, rodeada de belleza que ella misma había cultivado, iluminada por la luz dorada del atardecer. Su corazón, ahora sano y fuerte gracias al milagro, latía con fuerza en su pecho, no de enfermedad, sino de amor puro y profundo. «María», llamó suavemente, su voz apenas perturbando la paz del jardín. Ella se giró con una sonrisa que lo desarmó completamente, secándose las manos en el delantal que había tomado prestado de su madre. «Carlos, no te escuché llegar. ¿Cómo te fue en el pueblo?» Él caminó hacia ella despacio, cada paso deliberado, sintiendo el peso del momento. «Bien. Hice algunas llamadas importantes, arreglé algunos asuntos». Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía oler el perfume sutil de las rosas mezclado con su aroma natural, que siempre lo había vuelto loco. «Hablé con mis vicepresidentes y les di instrucciones claras sobre cómo manejar las empresas. Hablé con mi abogado sobre algunos documentos finales y hablé con mi arrendador para cancelar el contrato de mi apartamento en Guadalajara». María lo miró con confusión creciente, sus cejas frunciéndose ligeramente. «¿Por qué harías eso? ¿Acaso vas a viajar?» Carlos negó con la cabeza, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. «No exactamente. Más bien, estoy dejando ir ese mundo. Estoy soltando todo lo que me mantenía atado a una vida que casi me destruye». El sol continuaba su descenso, y el jardín se bañaba en esa luz mágica que solo existe justo antes del anochecer, cuando todo parece suspendido entre el día y la noche. Carlos tomó las manos de María entre las suyas, sintiendo el temblor ligero en sus dedos, que le decía que ella estaba comenzando a entender lo que venía. «Durante toda mi vida, perseguí cosas equivocadas. Dinero, poder, reconocimiento. Construí un imperio, pero destruí lo único que realmente importaba. Nosotros. Me tomó una sentencia de muerte y un milagro de Dios para finalmente abrir los ojos». Su voz se quebraba ligeramente con la emoción, pero continuó. «Estos últimos días aquí contigo, viviendo de forma simple, trabajando con mis manos, compartiendo comidas caseras con tu familia, orando cada noche, han sido los más felices de mi vida. No porque sean extravagantes o impresionantes, sino porque son reales, porque estoy presente, porque estoy contigo». María tenía lágrimas formándose en sus ojos, pero no las dejaba caer todavía, esperando, conteniendo el aliento. Carlos respiró profundo, reuniendo todo su coraje para lo que venía. Lentamente, Carlos se arrodilló sobre la tierra húmeda del jardín, entre las flores que María había cuidado con tanto amor, sin importarle que sus pantalones se mancharan o que sus rodillas se hundieran en el barro suave. Miró hacia arriba, hacia esa mujer extraordinaria que brillaba con la luz del atardecer, y sintió que todo en su vida había llevado a este momento preciso. «María Fernanda, no vengo a pedirte que vuelvas a ser mi esposa, porque sé que ese Carlos que conociste ya no existe. Ese hombre murió en una oficina estéril de doctor cuando recibió su sentencia, pero renació aquí, en este jardín, bajo tus oraciones y tu fe inquebrantable». Sus palabras salían directamente del corazón, sin ensayo, sin perfección, solo verdad cruda. «Lo que vengo a pedirte es algo diferente. Déjame quedarme. Déjame vivir el resto de mi vida aquí, en este rancho, a tu lado. No como el millonario que lo tenía todo, pero no tenía nada, sino como el hombre que finalmente encontró su hogar. Déjame despertarme cada mañana ayudando a tu papá con los animales. Déjame aprender a cultivar la tierra junto a ti. Déjame ser parte de esta familia que me mostró lo que realmente significa vivir». Las lágrimas de María finalmente cayeron, rodando por sus mejillas mientras su mano libre cubría su boca. «Déjame amarte de la forma que siempre mereciste ser amada, presente, comprometido, eligiéndote cada día por el resto de mi vida. ¿Me dejarías quedarme, María?
¿Me dejarías llamar a este lugar mi hogar? El silencio que siguió a las palabras de Carlos fue absoluto, roto solo por el canto lejano de un gallo y el susurro del viento entre las hojas del limonero. María lo miraba con ojos que reflejaban 1000 emociones a la vez: sorpresa, alegría, miedo, esperanza, amor. Sus labios se movían como si quisiera hablar, pero las palabras se negaran a salir. Carlos permanecía arrodillado, vulnerable y expuesto de una manera que nunca había estado en su vida anterior, cuando las armaduras de trajes caros y títulos empresariales lo protegían de sentir demasiado. Aquí, en la tierra húmeda de este jardín sencillo, despojado de todo excepto su verdad, esperaba el veredicto que determinaría el resto de su existencia. Finalmente, María bajó su mano de su boca y exhaló un suspiro tembloroso. «Carlos», comenzó, su voz suave pero firme. «Durante 5 años le pedí a Dios que te trajera de regreso a mí, pero no de cualquier forma. Le pedí que te trajera completo, sano no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y aquí estás». Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios, iluminando su rostro entero. «Cuando me fui de Guadalajara juré que nunca volvería a ser la esposa que espera migajas de atención», continuó María, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Prometí que si algún día tú y yo nos encontrábamos de nuevo, tendría que ser como 2 personas completas, eligiéndose mutuamente, no como 2 mitades buscando completarse». Se arrodilló frente a él, bajando hasta su nivel, sus rodillas también hundiéndose en la tierra fértil que tanto amaba. «Y eso es exactamente lo que veo ahora, un hombre completo que finalmente sabe quién es y qué quiere. No necesitas este rancho, no necesitas mi perdón para sentirte mejor contigo mismo. Vienes porque genuinamente quieres construir algo real aquí». Tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «Mi respuesta es sí, Carlos, 1000 veces sí. Quédate. Construyamos una vida juntos aquí, donde las cosas importantes son realmente importantes, donde medimos la riqueza en puestas de sol compartidas y no en cuentas bancarias». Sus lágrimas caían libremente ahora, pero eran lágrimas de alegría pura. Carlos la abrazó con tanta fuerza que casi la levanta del suelo, enterrando su rostro en su cuello mientras sollozaba sin vergüenza, liberando años de dolor, arrepentimiento y soledad acumulada. María lo sostuvo igual de fuerte, sus propias lágrimas empapando la camisa de él, ambos temblando con la intensidad de un amor que había sobrevivido al abandono, a la distancia, a la muerte misma. «Nunca voy a desistir de ti», susurró María en su oído, repitiendo las palabras que había pronunciado en su corazón miles de veces durante su separación. «Ahora que Dios te trajo de regreso, que te sanó y te transformó, nunca voy a dejar que te pierdas de nuevo». Permanecieron así, arrodillados en el jardín mientras el sol terminaba de ponerse, pintando el cielo de púrpura profundo y los primeros destellos de estrellas comenzaban a aparecer. Desde la casa, doña Lupita los observaba por la ventana de la cocina, sus manos juntas en oración silenciosa, lágrimas de alegría corriendo por su rostro arrugado. Don Rodrigo apareció a su lado, puso su brazo alrededor de los hombros de su esposa y ambos sonrieron sabiendo que habían presenciado algo hermoso, un amor resucitado. Los meses que siguieron fueron de ajuste y aprendizaje, pero también de alegría profunda que ninguno de los dos había experimentado antes. Carlos vendió sus propiedades en Guadalajara, conservando solo lo necesario para asegurar un futuro cómodo, pero no excesivo. Usó gran parte de su fortuna para mejorar la vida del pueblo sin ser ostentoso. Ayudó a reparar la escuela primaria que tenía goteras, financió un nuevo sistema de agua potable, creó un fondo para que jóvenes del pueblo pudieran estudiar si lo deseaban. Pero lo hizo todo en silencio, sin placas con su nombre ni reconocimiento público, porque había aprendido que la verdadera generosidad no busca aplausos. En el rancho trabajaba de sol a sol junto a don Rodrigo, aprendiendo los ritmos de la tierra, el lenguaje de las estaciones, la paciencia que requiere ver crecer algo desde la semilla hasta la cosecha.
Sus manos se endurecieron, su piel se bronceó, su cuerpo se fortaleció con el trabajo físico honesto. Y cada noche se sentaba a cenar con su nueva familia, agradeciendo en voz alta por la comida, por el día, por cada momento compartido. María lo observaba con ojos brillantes, maravillada de la transformación completa del hombre que una vez conoció. Un año después de aquel día en que Carlos llegó al rancho buscando a María, se casaron de nuevo en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. No hubo lujos ni ostentación, solo amigos cercanos, familia y vecinos que los habían visto sanar y crecer. María llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que su madre le ayudó a coser, y Carlos vestía un traje modesto que compró en el pueblo. Pero cuando intercambiaron votos, esta vez las palabras tenían un peso diferente, una profundidad nacida del sufrimiento superado y las segundas oportunidades agradecidas. «Prometo elegirte cada día», dijo Carlos, su voz firme y clara. «Prometo que nunca más el trabajo será más importante que tú, que nunca más dejaré que las cosas del mundo nos separen. Prometo cultivar nuestro amor con la misma dedicación que cultivamos estas tierras». María sonrió a través de lágrimas felices y respondió: «Prometo seguir orando por ti cada día, seguir cuidándote, seguir creyendo en el hombre extraordinario que eres. Prometo nunca desistir de nosotros, porque lo que Dios unió y sanó, nada puede separar». Cuando el padre los declaró marido y mujer de nuevo, el pueblo entero estalló en aplausos y vítores, y mientras Carlos besaba a María bajo el sol brillante de mediodía, supo con certeza absoluta que había encontrado finalmente lo que siempre buscó: un hogar, no de paredes sino de corazones entrelazados. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias que tocan el alma. La historia de Carlos y María nos recuerda algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca estamos tan perdidos que no podamos encontrar el camino de regreso a casa. Y el amor verdadero combinado con fe inquebrantable puede obrar milagros que desafían toda lógica. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. A veces, el éxito más grande no se mide en dinero, sino en momentos simples compartidos con quien amamos. Y a veces, cuando entregamos nuestro dolor y nuestras oraciones a Dios, Él responde de maneras que nunca imaginamos posibles. Que Dios bendiga tu vida con la misma gracia restauradora que bendijo a Carlos, que sane lo que está roto en tu corazón, que te ayude a encontrar tu verdadero hogar y que te rodee siempre del amor auténtico que transforma y perdura. Amén.